Nuevamente es un programa realizado con el objetivo de diezmar el consumo de sustancias psicoactivas. Hoy precisamente abordaremos la escopolamina. Bienvenidos. La escopolamina tiene una historia negra y larga en este país desde la época precolombina. Una leyenda narra que las tribus indígenas la usaban para entrar en vida a las esposas y a los esclavos de los caciques difuntos para que estos los acompañaran en el más allá. El nazi José Mengele, el ángel de la muerte, experimentó con escopolamina como suero de la verdad. Además, a principios del siglo XX, las madres empleaban esta droga de propiedades sedantes y amnésicas cuando iban a dar a luz. Este alcaloide se encuentra fácilmente en el país. El árbol del cual se extrae la escopolamina crece en los alrededores de Bogotá y es tan famoso en el campo que a menudo las madres advierten a sus hijos de no quedarse dormidos bajo su follaje. La escopolamina es un alcaloide al fin de la atropina y una sobredosis de escopolamina puede causar delirios, psicosis, amnesias, parálisis y hasta la muerte. La escopolamina es un polvo que se consume inhalada o por vía oral, bien sea mezclado con bebidas o alimentos. Los delincuentes utilizan dulces, gaseosas, licores, perfumes, papeles, teléfonos, billetes para introducir la sustancia. Se administra con mucha frecuencia a víctimas que han consumido previamente bebidas alcohólicas, lo cual hace más difícil detener cuáles sustancias fueron las responsables del estado de intoxicación con que llega el paciente al servicio de urgencias. ¿Cómo podemos identificar que alguien se encuentra bajo los efectos de la escopolamina? Esa es la pregunta que le hicimos en este primer bloque a los expertos. La escopolamina es una sustancia que altera el funcionamiento del sistema nervioso central, como bien es conocido por todos, y realmente lo que hace, las dos funciones que bloquea es la función de la voluntad, y la función de la memoria. Más o menos durante los efectos que la persona está bajo los efectos de la escopolamina, lo que hace es que durante un tiempo bloquea su memoria, ya no va a recordar lo que pasó durante este tiempo. Entonces, ¿cómo reconocer? Cuando una persona cambia, se ve que cambia su motricidad, que parece como perdida, enajenada, su nivel de verbal baja, o sea, habla como enredado, y hay todo un cambio como en los patrones. Si le preguntan quién es, dónde está, no tiene pues como la capacidad de responder. La persona llega en un estado de conciencia disminuido, o sea, como letárgica, no sabe bien qué fue lo que pasó. La escopolamina tiene varias formas de presentación y varias formas por las cuales se puede absorber en el cuerpo. Entonces está la vía inhalada, la vía gastrointestinal y la vía cutánea. Entonces por eso la gente la puede tirar y se le absorbe por piel, la pueden dar en una bebida, incluso hasta en un beso se puede absorber y entrar bajo los efectos de la escopolamina. Las personas con escopolamina básicamente llegan con un eritema facial, o sea, la cara y el pecho se les ve muy rojas, las pupilas están dilatadas, la persona obviamente no se acuerda qué fue lo que pasó, tiene la piel seca, tiene retención urinaria, el peristaltismo, o sea, los movimientos intestinales están disminuidos, lo que se considera como un toxidrome anticolinérgico, que es básicamente lo que causa la escopolamina en el cuerpo humano. La escopolamina tiene dos grandes efectos que hay que cuidar: daño renal, produce como una rhabdomiólisis, y el otro efecto grande son efectos neurológicos. Las personas pueden perder toda la memoria parcial o completa de solo el episodio o de todo lo vivido. La escopolamina es utilizada principalmente por los delincuentes para acceder como tal a sus víctimas. ¿Qué es lo que causa como tal la escopolamina en los victimarios? Causa somnolencia, dificultades para hablar, para caminar, incluso hasta agresividad. Los efectos de la escopolamina pueden durar entre 4 a 5 horas y es un mito el que se ha creado que a través del contacto de la piel, ya sea por la sacudida de un pañuelo o algún determinado olor, la persona puede resultar intoxicada. La verdadera intoxicación se produce con el consumo de alguna bebida o el consumo de algún alimento como tal. La escopolamina deja secuelas severas tanto en el organismo como a nivel psicológico. En el organismo, principalmente en el sistema nervioso central, arritmias y hasta convulsiones. Y los trastornos psicológicos que pueden generar son como tal la ansiedad, la depresión, fobias, algunos trastornos dependiendo de los traumas que hayan sido generados a la persona victimaria. Los expertos nos dan algunas recomendaciones cuando detectemos o sospechemos que alguien se encuentra bajo los efectos de la escopolamina. Si por ejemplo la vía
de entrada al cuerpo fue la vía gástrica, esa persona tiene que recibir un lavado gástrico para tratar de evitar que se absorba rápidamente. Si la vía de entrada fue la vía cutánea, o sea por la piel, la persona tiene que recibir un baño inmediato. Entonces, pero estas son medidas que se deben hacer intrahospitalariamente, por eso deben ser una consulta rápida y oportuna. La persona lo que debe hacer es simular un ataque, o sea, no darle pena, tirarse al piso, convulsionar, temblar, porque realmente lo que se tiene que hacer es buscar ayuda médica. Entonces, si una persona deja que pasen los 15 minutos y no logra llamar la atención, va a ser presa del delincuente. Pero si logra llamar la atención, las personas que hay a su alrededor se van a alertar y frente a una convulsión, a un desmayo o un ataque, ¿qué van a hacer? Llevarla al médico, porque realmente lo único que se debe hacer, porque es que dependiendo de la cantidad de sustancia que la persona haya consumido, van a ser los efectos. Algunos de esos efectos pueden ser mortales. Entonces, definitivamente lo único que hay que hacer es llevarla al médico, llevarla a una institución de salud, a un servicio de urgencias y contar lo que pasó como con el proceso de la persona, porque a través de exámenes toxicológicos se van a dar cuenta que esta sustancia está en el organismo de la persona. Son muchas las historias que se escuchan de cómo bajo los efectos de la escopolamina gran número de personas fue víctima de robos, secuestros o violaciones. Tan solo bastó con tocar un papel sobre un pañuelo, ingerir algún alimento, caramelo o bebida para quedar a merced de los delincuentes. A criterio de la psiquiatra colombiana Caterine Parra, participante en el Congreso Ecuatoriano de Psiquiatría Biológica en Guayaquil, la droga cuando es inhalada es un proceso que toma mayor tiempo para hacer su efecto, entre 10 a 15 minutos, mientras que ingerida a través de alimentos y especialmente bebidas, alcohol u otro tipo, dura 2 minutos. Todo dependerá de la dosis suministrada y de la capacidad de reacción de la persona. La droga puede ingresar por el torrente sanguíneo mediante la vía nasal, ocular o dermática, pero para que haya un efecto real es necesario que la víctima lo ingiera, es decir, que ingrese por vía gastrointestinal. Y justamente la vía oral es más utilizada por los delincuentes para cometer sus ilícitos. En Colombia, el 80% de los casos de intoxicación con escopolamina se da por la ingesta de bebidas tomadas en bares o discotecas. Para conocer mucho más acerca de la escopolamina, los invito a ver este videoclip. Fernando Pérez, ejecutivo de ventas, piensa que a él se la dieron en una fiesta de la empresa donde trabaja. ¿Qué te robaron? Primero, pues, mi vehículo, mis documentos de identificación, un dinero en efectivo que había retirado, mi computador, mi argolla, un reloj, todo lo que se encontraba en ese momento en el vehículo, ¿no? Ninguno de estos hombres sabe con exactitud lo que les pasó. Se enteraron después por las pruebas que les hicieron en el hospital que fueron víctimas de la llamada Nueva Burundanga. El paciente no recuerda absolutamente nada de los hechos ocurridos. Queda sin voluntad y muy sugestionable a que usted haga lo que yo le diga que quiero que usted haga. El doctor Camilo Uribe, director de esta clínica toxicológica de Bogotá, nos contó que por sus manos han pasado muchos tipos de víctimas, desde jóvenes que fueron obligadas a prostituirse, hasta empleados de empresas de computadoras que fueron forzados a revelar secretos de sus compañías. Pero el motivo más habitual es el robo. La causa de todos estos problemas que acabamos de ver es este arbusto que se encuentra en jardines privados y también en campos en toda América Latina. Es conocido como borrachero o también cacao sabanero o floripondio, pero la capacidad, el ingenio humano, ha convertido este inofensivo arbusto en un arma, en una herramienta criminal que a veces es fatal. Del fruto de este árbol se extrae una sustancia, la escopolamina, también conocida como burundanga. Es un ingrediente hipnótico con un pasado que llega hasta la Alemania de Hitler. Ya el empleo o uso delincuencial de esta sustancia fue descrito por primera vez en la década de los 40, durante la Segunda Guerra Mundial. Hay algunas investigaciones de alemanes donde emplearon el alcaloide, la escopolamina, para obtener efectos, llamemos, hipnóticos, algo así entre comillas como un suero de la verdad. Los delincuentes colombianos, según el doctor Uribe, han logrado refinar la técnica de los nazis. Mezclando la escopolamina con somníferos, han creado un cóctel cuyos efectos son muy propicios para el crimen.
Algunas de las recomendaciones para prevenir la intoxicación por escopolamina son no aceptar bebidas ni alimentos de desconocidos, salir acompañados a lugares de diversión o paseos como tal, no recibir de esos volantes o pruebas de lociones, de perfumes, de algunas de estas cosas que generan o promocionan como tal las personas extrañas. Y por último, si se encuentran todavía conscientes después de la intoxicación, lo primero que deben de hacer es pedir auxilio. La enseñanza que nos deja este programa sobre la escopolamina es una invitación al autocuidado y a andar prevenidos siempre. Recuerden que la cita es todos los martes a las 7 de la noche. Los espero la próxima semana.